En la Edad Media, en el Renacimiento, había división de poderes. Era una división de poderes basada en estamentos sociales. Estaban los nobles, estaban los estados diferentes, estaban las cámaras de las ciudades en el Imperio Alemán. Es decir, por la propia naturaleza de la estructura social, había contrapesos. Y el rey en realidad no tenía un poder tan absoluto como uno lo cree. Cuando se termina con ese tipo de monarquía, algunos países europeos todavía tienen algún resabio de eso. Cuando se termina con eso hay que fabricar la división de poderes. Hay que establecer barreras para que el judicial, el legislativo y el ejecutivo puedan trabajar diferentemente y que ninguno de ellos abrume, controle o defina a los demás. Pero fíjense que eso va en contra de la idea de democracia si a la idea de democracia la tomamos de forma irrestricta. ¿Qué significa tomarla de forma irrestricta? Significa democracia para todo. Significa que cuanto más democrático es mejor. Significa que todos los problemas se resuelven con más y no con menos democracia. Y la democracia, como bien decía Enrique, es un sistema para elegir gente. No es un sistema para entender el mundo, no es un sistema para conocer la verdad, no es un sistema para balancear las cosas. Y la democracia va a llevar a esto, que la mayoría de la gente se va a situar frente a los gobiernos y va a pedirle y a exigirle cosas. ¿Por qué? Bueno, porque está en la naturaleza humana conseguir beneficios haciendo el menor esfuerzo posible. Y ese ciudadano se va a colocar frente al Estado con la idea de decir, mira, el Estado me debe esto, tengo derecho a una educación de calidad, tengo derecho a un empleo de calidad, tengo derecho a una buena pensión, ¿De dónde sale ese derecho? Bueno, lo provee el Estado. ¿Cómo lo provee el Estado? Con los impuestos. ¿Qué pasa si no alcanzan los impuestos? Se suben. Pero fíjense que hay una lógica perversa y que yo creo que está en la crisis de algunos países europeos. Hay una lógica perversa que el estado de bienestar se va aumentando por sí mismo. Se va aumentando solo porque queremos vivir, como decía el presidente Aznar, queremos vivir mejor que la generación anterior y en vez de tener 2 semanas de vacaciones, tener 3 y en vez de tener 3 ya tener 4. ¿Y hasta dónde resiste la economía? ¿De dónde va a salir todo eso? Sí, es muy fácil hablar de la corrupción, de que hay evasión impositiva, pero todo eso tiene un límite. Los países europeos, en este momento hay varios de ellos, y algunos de los que funcionan incluso bien, la mitad de su Producto Bruto Interno lo constituye el Estado en este momento. ¿Es factible una economía de ese estilo? La ventaja de tener unos años de vida es que ya uno ha escuchado bastantes veces eso. Esta es la crisis final. Esta es la crisis final del capitalismo. Bueno, en realidad hay varias explicaciones para esto y es fenómenos complejos. Las crisis son estallidos de burbujas, para decirlo en forma abreviada, y en general tienen mucho que ver con la manipulación que hacen los estados, de lo que decía Carlos Alberto, de ese sistema de precios que es un tejido delicado en cierta forma. Y si a mí me bajan los intereses del 7 al 4%, pues va a haber un montón de gente que se va a querer poner a tener su vivienda propia. Va a entrar a eso. Ahora, ¿cómo bajaron los intereses del 7 al 4%? La crisis del 29 fue algo parecidísimo. No fue hecho para que la gente tuviera vivienda, fue hecho para proteger la salida de oro de Gran Bretaña que había vuelto al patrón oro. Por lo que sea, si tú bajas los intereses y das la señal al mercado de que puedes, aunque en realidad esos intereses son manipulados por el Estado, vas a tener este tipo de crisis. Una de las cosas buenas que tiene este tipo de crisis, de todas maneras para quienes me estén escuchando allá en Camagüey, en La Habana y en Ciego de Ávila, es que de todas maneras la pobre gente que le han reducido sus beneficios sociales y que se ha quedado desempleada, todavía están comiendo y viviendo mejor que los camaradas allá desde Santiago de Cuba hasta Pinar del Río.